Hola chicos, en esta oportunidad voy a explicar la fisiopatología del síndrome coronario isquémico y vamos a relacionar la fisiopatología con la presentación clínica y su manejo, ya que con la fisiopatología podemos entender mucho mejor por qué se da la presentación clínica y también por qué se da dicho manejo. Estaré haciendo otros temas con la misma dinámica y también, si es que te gustaría que explicara algún otro curso como anatomía, embriología, histología, puedes escribirlo en los comentarios. Me gustaría que des like a este video, que actives la campanita y que te suscribas, ya que me ayudarías bastante en mi inicio en la explicación de muchas patologías y de los cursos con respecto a medicina humana. Entonces, continuamos. Primero, antes de hablar de la fisiopatología del síndrome coronario isquémico, vamos a hablar de las arterias coronarias. Como sabemos, las arterias coronarias son dos, una derecha y una izquierda. Esta arteria coronaria izquierda se divide en dos, una arteria circunfleja y una arteria interventricular anterior, o también llamada descendente anterior. Y te la presento aquí. ¿Por qué? ¿Por qué te presento a la arteria interventricular anterior? Porque recuerda que aquí con mayor frecuencia se forman las placas de ateroma, es decir, se da la aterosclerosis con mayor frecuencia en la arteria interventricular anterior. ¿Y cómo? ¿Cómo es que se da la aterosclerosis? Primero, para recordar, tenemos que saber que la arteria tiene sus capas. Una capa íntima, una capa media y una adventicia. En la capa íntima hay ciertos factores de riesgo que dañan esta capa íntima, donde se encuentran las células endoteliales que conforman el endotelio. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que causan una lesión endotelial? Viene a ser un paciente, primero la edad, es decir, pacientes mayores de 40 años, la hiperlipidemia, la hipertensión, el consumo de tabaco y ciertos factores hemodinámicos pueden lesionar o pueden causar una disfunción en el endotelio. Cuando se lesiona estas células endoteliales que cubren la capa íntima, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? El LDL, es decir, este depósito de colesterol, ingresa ya que hay una lesión. Y de esa manera este LDL entra a la capa íntima. Como se encuentra en la capa íntima y en la capa íntima normalmente no hay LDL, ¿qué sucede? El macrófago lo fagocita. Y cuando lo fagocita, induce a un proceso inflamatorio, liberando a las citocinas. Las citocinas más recordadas y las principales en todo proceso inflamatorio, interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, y también la interleucina 6. Este macrófago que ha fagocitado al LDL, como es un depósito de colesterol, ¿qué es lo que sucede? El LDL se degrada y expone el colesterol. Ese colesterol lo vemos como puntos amarillos en el macrófago, dando la apariencia en la parte patológica como células espumosas. El macrófago, al ver que no puede fagocitar al contenido lipídico, al colesterol, llega a morir. Y de esa manera se liberan este contenido lipídico, es decir, el colesterol. Y se forma un núcleo lipídico. Como es un proceso inflamatorio que va a permanecer y va a continuar, porque este es un ciclo, ya que se libera el contenido lipídico, llega más macrófagos, los fagocitan, mueren, eso es un ciclo. Este proceso inflamatorio comienza a inducir la producción de factor de crecimiento beta. Esa producción del factor crecimiento beta induce a que las células musculares de la capa media de la arteria migren y cubran al núcleo lipídico. Y de esa manera obtenemos la formación de las placas de ateroma. Las placas de ateroma pueden ser estable o puede ser vulnerable. ¿Cómo diferenciamos una placa estable de una placa vulnerable o inestable? Recuerda que la placa estable va a tener una cubierta fibrosa mucho más gruesa que el núcleo lipídico. En cambio, en la placa inestable, la cubierta fibrosa es más delgada que el núcleo lipídico. Entonces,
Esto nos indica que en la placa estable el aumento de tamaño va a ser mucho más lento. En cambio, en la placa inestable, el aumento de tamaño del núcleo lipídico va a ser mucho más rápido y esta cubierta fibrosa va a ser más propensa a lesiones. Recuerda que las placas obstruyen un porcentaje de la luz. Cuando estas placas obstruyen un 70% de la luz arterial, causan dolor a la actividad física. Es decir, el paciente hace una actividad física y lo que presencia es algo llamado angina. ¿Qué es la angina? La angina es el dolor torácico de origen cardíaco por isquemia. Es decir, se da el dolor porque hay una isquemia a nivel del corazón y eso se llama angina. ¿Y cómo es el dolor anginoso o la angina? ¿Cómo es la angina? Nosotros, de manera clínica, ¿cómo veríamos al paciente? Veríamos al paciente que con la mano derecha, en forma de garra, se sostiene el lado izquierdo del tórax. Y cuando le preguntamos cómo es el dolor, él nos menciona que es un dolor opresivo. Y siente que el dolor se irradia, pero como hormigueo, a la parte medial del brazo izquierdo. Y también eso se puede dar en el brazo derecho y también a nivel de la mandíbula y también a nivel del epigastro. Esa irradiación es como una sensación de hormigueo que se le llama parestesia. Tenemos que saber que la placa estable con mayor frecuencia se relaciona con un síndrome coronario crónico. ¿Qué es un síndrome coronario? Recuerda que el síndrome coronario es lo que actualmente se denomina a la angina. Es decir, en vez de mencionar como angina, ya no. Ahora se dice como síndrome coronario. Es decir, el dolor torácico por origen cardíaco, por causa isquémica, actualmente se le llama síndrome coronario. Antiguamente se le llamaba angina. Recuerda que la placa estable con mayor frecuencia está relacionada con un síndrome coronario crónico o también antiguamente llamado angina estable. Y recuerda que la placa vulnerable o inestable con mayor frecuencia se relaciona con un síndrome coronario agudo o antiguamente llamado angina inestable. ¿Cómo diferenciamos una angina estable de una angina inestable? Primero, si el paciente reposa, si el dolor se va, es un síndrome coronario crónico. Pero si el dolor persiste, es un síndrome coronario agudo. Si el dolor dura menos de 20 minutos, es un síndrome coronario crónico. Pero si el dolor dura más de 20 minutos, es un síndrome coronario agudo. Y este síndrome coronario agudo que persiste el dolor es el que lleva a los pacientes al hospital. Entonces, si el paciente llega al hospital por presentar un dolor a nivel retroesternal de manera opresiva y lo encontramos en esta posición, nos indicaría que el dolor puede ser de origen cardíaco por isquemia. En esos pacientes, en los primeros 10 minutos se solicita un EKG. De esa manera, ese síndrome coronario se puede clasificar con o sin elevación de cemento ST. Si en el caso se viera en el electrocardiograma una elevación de ST, ya se denominaría un infarto del miocardio con elevación de ST. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen como diagnóstico un síndrome coronario agudo sin elevación de cemento ST? En estos pacientes se solicita las troponinas, la troponina I y la T, que vienen a ser las enzimas que se encuentran a nivel del miocardio, que se liberarían o aumentarían sus niveles normales cuando el miocardio se ve lesionado, es decir, en un infarto. Si las troponinas están elevadas en estos pacientes con síndrome coronario agudo sin elevación de cemento ST, nos indicaría un infarto de miocardio agudo, pero sin elevación de cemento ST. De esa manera se clasifica el síndrome coronario y los infartos. ¿Y por qué es importante recordar a los pacientes con síndrome coronario agudo? Recuerda lo siguiente: estos pacientes con síndrome coronario agudo, es decir, angina inestable, se da porque, como mencioné, la cubierta fibrosa fácilmente se lesiona y eso conlleva la formación de un coágulo.
La formación de este coágulo, primero recordemos que en toda formación de un coágulo, primero se forma un trombo y luego se forma el coágulo. Entonces, tendríamos que entender cómo se da esta formación de trombo y coágulo en la parte de la arteria coronaria descendente o interventricular anterior, que es la más frecuente. Como vemos, aquí vemos una arteria coronaria. Con mayor frecuencia, sabemos que la que se forma placa ateroma y la que produce la obstrucción por la lesión de la placa ateroma es en la arteria interventricular anterior. ¿Qué sucede? Como la capa fibrosa es muy delgada, es propensa a lesionarse. Si esa capa fibrosa se lesiona, las células endoteliales expresan un elemento que se llama el factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand permite que la plaqueta se adhiera a la célula endotelial lesionada. De esa manera, induce que la plaqueta se pueda activar, induce a la activación plaquetaria. ¿Qué más? Como hay lesión de las células endoteliales, se activa la cascada de coagulación extrínseca, iniciando con la producción del factor de coagulación número 7. Entonces pasamos a la activación plaquetaria. La activación plaquetaria nos permite a la plaqueta liberar a sus gránulos. Tiene dos gránulos, los gránulos alfa y los densos. Los gránulos densos producen o liberan al ADP. Este ADP lo que permite es adherirse al receptor P2Y12 y de esa manera hacer que la glucoproteína 2B3A sea mucho más afín o tenga mucho mayor afinidad al fibrinógeno. Y tú dirás, ¿por qué es importante que este glucoproteína se adhiera al fibrinógeno? De esa manera, cuando esta plaqueta se une a un fibrinógeno, viene otra plaqueta y se une a ese fibrinógeno. De esa manera permite la agregación plaquetaria, es decir, que varias plaquetas se unan por el fibrinógeno. Tenemos que recordar que nos queda un gránulo que son los gránulos alfa. Estos gránulos alfa permiten la producción del tromboxano A2. Este tromboxano A2 lo que permite es activar el receptor del tromboxano que se encuentra en la plaqueta y de esta manera aumentaría la agregación plaquetaria, es decir, aumentaría la formación del trombo. Luego, como mencionamos, por lesión endotelial se activó la cascada de coagulación extrínseca con la activación del factor de coagulación número 7. Este factor de coagulación número 7 activa a la protrombinasa, que está conformada por el factor de coagulación número 10 y el factor de coagulación número 5, y también por el calcio. Esta protrombinasa activa a la protrombina y lo convierte en trombina. Esta trombina lo que permite es activar más plaquetas y también permite que el fibrinógeno que se encontraba entre las plaquetas se convierte en fibrina, es decir, logra que se endurezca estos fibrinógenos y de esa manera el trombo pasaría a convertirse o a formar un coágulo. Cuando el fibrinógeno pasa a fibrina, ya tendríamos un coágulo y ya no un trombo. Y esto permitiría la obstrucción completa de la luz arterial. Y eso haría que el corazón no recibiera irrigación, por ende no recibiría oxígeno ni nutrientes y por ende este corazón entraría en isquemia y luego entraría en una lesión del miocardio por falta de oxígeno y entraría en un infarto. Entonces, ¿por qué es importante todo ello? Porque a partir de aquí podemos saber el manejo de estos pacientes. Para evitar la agregación plaquetaria, podemos evitar o podemos bloquear el receptor P2Y12. ¿Cuáles son los fármacos que evitan o bloquean al receptor P2Y12? Viene a ser el clopidogrel, el ticagrelor y el prasugrel. Estos fármacos lo que hacen es bloquear a este receptor P2Y12.
y de esa manera se evitaría la agregación plaquetaria. ¿Cuál es la otra acción? Recuerda que la aspirina bloquearía al tromboxano A2 y de esa manera también la agregación plaquetaria disminuiría. De esa manera se disminuye la agregación plaquetaria, ¿sabe? Disminuye la agregación plaquetaria. Entonces, ya no habría más plaquetas para formar un coágulo. De esa manera se podría degradar el coágulo. Y si nosotros revisamos el manejo de un síndrome coronario agudo isquémico, el primer manejo es doble tratamiento antiplaquetario. También se indica anticoagulantes que van a inhibir a la acción de la protrombinasa. Y tenemos ahí la enoxaparina, el apixaban, entre otros fármacos. Y de esa manera se evitaría la producción de trombina y de esa manera ya no habría producción de fibrina. Y de esa manera la formación de coágulo disminuiría. Aparte de ello, como manejo esencial, se da la fibrinólisis. Y esa fibrinólisis permitiría la degradación del coágulo. Y de esa manera permitiríamos romper el coágulo y lograr que exista una buena perfusión a nivel de la arteria coronaria. Entonces, eso sería la explicación de la fisiopatología relacionada a la clínica y relacionada al manejo. Espero que les haya gustado el video y sería de gran ayuda que se suscriban y den like a este video. Estaré subiendo más videos con respecto a la fisiopatología de otros temas.